El profe de educación física no paraba de burlarse de mí porque no era atlético y lo hice vomitar del cansancio frente a toda la clase. Esto fue hace más de una década, pero quería compartir. Nací con una enfermedad cardíaca congénita y me operaron de niño. Estoy completamente bien, pero obviamente los deportes no eran lo mío. Era pequeño, flaco y torpe, porque nunca pude hacer las cosas típicas al aire libre, como la mayoría de los niños. Me molestaban y me hacían bullying y todo eso, típico de un niño nerd que no destaca con un balón de fútbol. En la escuela secundaria teníamos un profesor de educación física un poco problemático, el típico tipo deportista que se burlaba de los niños más lentos. Todavía recuerdo cómo le ordenó a mi amigo con sobrepeso que hiciera un salto de gimnasia desde un trampolín sobre un taburete. Cosa que obviamente no pudo hacer y se cayó tan fuerte que se golpeó la cabeza. Encontré la paz conmigo mismo mucho antes, y en su mayoría no me importaba, y simplemente lo aceptaba. Pero era estúpido y odiaba como siempre fomentaba la cultura de los deportistas de burlarse de los nerds. Constantemente jugábamos baloncesto o fútbol o soccer. Lo que pasa con mi condición específica es que no hago deportes explosivos y reactivos en absoluto. Así que tenía que sentarme cada pocos minutos para recuperar el aliento. Uno pensaría que tiene de malo eso, pero me avergonzaban por ser el debilucho de la clase cada semana. Sin embargo, me gustan los deportes al mucho. A mis padres. Y los médicos siempre me dijeron que me lo tomara con calma. Y al crecer noté que no tenía ningún problema con la resistencia y los esfuerzos constantes y de larga distancia. Siempre y cuando no me excediera, podía mantenerlo durante bastante tiempo. Así que no es de extrañar que me enamorara del ciclismo de ruta cuando vi por primera vez el Tour de Francia en la televisión. Era súper flaco. No podía sprintar, pero podía subir una montaña larga cualquier día, regulando mi ritmo y dejando atrás a casi cualquiera en resistencia. Me compré una bicicleta de ruta y nunca le conté a nadie en la escuela sobre mis paseos. Aquí viene la venganza. Tuvimos un día deportivo en clase y se organizó un autobús para llevarnos a la cima de una montaña, a 1 hora de distancia, donde íbamos a hacer una caminata. Nuestro profesor de educación física dijo que si alguien quería, él subiría en bicicleta y podríamos unirnos a él en la subida en lugar de la caminata. Fui el único que se ofreció como voluntario. Se sorprendió y comentó algo como mantener el ritmo. Y no te voy a esperar, pero insistí. No podía saber que era más que capaz de subir esa montaña, porque solo me vio luchando con los deportes. Con Elan tampoco podía saber que esa era mi colina, literalmente comenzando a 1 kilómetro de mi casa. Hice esa subida más de 100 veces y la conocía a ciegas. Conocía mi ritmo y aunque no era Tadej Pogačar, sabía que probablemente podría dejar atrás a mi profesor de educación física a voluntad allí. Para los ciclistas, la subida es de 125 kilómetros, con una pendiente del 69%, súper regular. Para los no ciclistas han una subida perfecta, para un ciclista ligero con buen ritmo y resistencia. Así que llegó el día e hice mi calentamiento, nutrición y todo, como si fuera una contrarreloj en la cima de la montaña a vida o muerte. Y me presenté en la escuela con mi equipo de carrera completo y mi bicicleta de carrera. Tenía 17 años, pesaba 55 kilogramos y estaba totalmente preparado. Él era un típico exfutbolista de mediana edad y con exceso de confianza, probablemente pesando 90 kilogramos, en una bicicleta de montaña estándar, situación súper perfecta. Él establece un ritmo relativamente duro en los 10 kilómetros llanos antes de la subida. Y yo no hablo ni tomo la delantera. Me tomo mi tiempo para volver a su rueda después de las intersecciones y probablemente piense que me dejará atrás en el momento en que empecemos a subir. Luego, comienza la subida y se hace muy evidente para mí, pero no para el que está cerca de su límite, pero que es al menos 5 kilómetros por hora, más lento de lo que yo podría hacer en esa montaña, pero no lo ataco. Eso no sería satisfactorio. En cambio, empiezo a bromear sobre cómo alguien va a ser dejado atrás hoy, y sería vergonzoso si toda la clase ve cómo lo derroto. Y luego tomo el ritmo, y lentamente, empiezo a apretarle las tuercas. Fui solo un poco más rápido. Luego, un poco más sabía que después de unos 3 kilómetros, estaba en rojo. Así que aflojo, manteniéndolo ligeramente por encima de su límite durante la siguiente media hora. Quería hacerlo sufrir pero sin dejarlo atrás. Lo dejo recuperarse un poco si empieza a verse muy mal. Pero luego, subo lentamente el ritmo para que sea lo más doloroso posible para él. Era un juego mental, al estilo del Tour de Francia. No creo que me haya divertido más en mi bicicleta. Llegamos juntos cerca de la cima y lo dejé ir en los últimos 300 metros más o menos. Y fue ese típico ataque de humillación que todo ciclista aficionado conoce. Cayó como una piedra. Me vengué y estaba muy feliz conmigo mismo. Dijo algo sobre su bicicleta pesada y yo me quedé callado. Pero mejoró en la cima, estaba claramente muerto. Tanto que tuvo que vomitar en el estacionamiento e incluso, si solo unos pocos compañeros de clase lo vieron, todos lo sabían. Tuvo que quedarse fuera de la caminata después y yo simplemente me senté allí con él porque no necesitaba hacer la caminata, como prometió, y simplemente lo miré, disfrutando de la dulce venganza. No dije nada después de eso, ni él tampoco. Nunca más me hizo ningún comentario en su clase.